Hola, ¿qué tal a todos? Iniciamos la cápsula número 5 de la sociología. Muy bien, vamos a ver hoy metas, objetivos, la ciencia, qué opina de la sociología, enfocado en los ámbitos que hemos estado viendo durante las cápsulas anteriores. Hay que recordar que la sociología va enfocado en diferentes áreas, también el comportamiento humano, cómo va enfocado en diferentes grupos sociales y su comportamiento, ¿vale? Vamos a iniciar de este lado con fundamentos de sociología. Vamos a ver acá que proseguimos con la unidad número 2, objeto y método de la sociología. Bien, el método sociológico, porque es un método, es un conjunto de reglas y enfoques sistemáticos para el estudio de objetivos de los hechos sociales propuestos principalmente para diferentes enfoques relacionados al comportamiento de un grupo. Se enfoca en observar los hechos sociales como cosas y explicarlos por medio de otros hechos sociales, sin recurrir a explicaciones psicológicas o individuales. Aquí hay un tema muy importante. ¿Cómo no va enfocado a la parte de la psicología? Porque muchos podrían pensar que va diferido a la psicología, y no es así. Va enfocado más a los temas de los comportamientos personales, valores, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, el cómo ya está desarrollado el ser humano y cómo se comporta en estas áreas correspondientes. Este método busca establecer una base empírica y rigurosa para la sociología, aplicando técnicas de investigación y análisis de datos para descubrir las causas y las leyes que gobiernan los fenómenos sociales. Todo esto regido a una misma ley que va enfocado en diferentes áreas de este mismo método, ¿no? Entonces, este método, como bien dice, es de forma empírica, pero va aplicado a técnicas y a investigación de análisis de datos. Entonces, sí es empírico, pero tiene una basificación muy interesante el cómo el estudio lo complementa de una forma exacta, ¿no? Muy bien, proseguimos. El método sociológico y sus características. Vamos a ver cuáles son los enfoques que tiene la parte sociológico, porque viene la objetividad, los hechos sociales como las causas, explicaciones sociales para hechos sociales, bases empíricas, perdón, y búsqueda de relaciones causa y efecto. Este caso de efecto está muy interesante, vamos a ver cómo se va enfocado, porque luego vamos al estudio de la ciencia, cómo va enfocado al tema de la sociológico, ¿vale? El método, perdón, sociológico, que va enfocado en cómo se emplea. Vamos a ver subjetividad. Se debe tratar de eliminar los prejuicios y la subjetividad de investigar al abordar los hechos sociales. Es decir, la parte individual ya no debe ser un enfoque completo cuando estamos hablando del enfoque de grupos. ¿Por qué? Porque ahora ya no vas a funcionar por ti solo, sino que vas a funcionar a partir de un grupo social. Los hechos sociales como cosas, los fenómenos sociales deben ser observados como objetos externos y coercitivos al individuo, incluso si se originan de pensamientos colectivos. Es decir, los hechos sociales como cosas va enfocado a una inclusión completa del pensamiento colectivo, es decir, el bien de todos ya no es, como bien decíamos, de la objetividad de forma personal, sino que a partir de ahora todos los panoramas que empezamos a ver es por el bien del grupo social. Explicación social por hechos sociales. La causa de hecho social siempre debe ser otro hecho social y no un fenómeno individual o psicológico. Bien. Cuando hablamos de hechos sociales, muchas veces muchas empresas hacen hacer actividades en grupo, ayuda a fortalecer los grupos, es fundamental para que el grupo se sintiendo cómodo. Muchas veces es muy difícil que conozcas todos tus grupos de trabajo y a veces es más importante tener el estudio y el conocimiento de qué hace cada una de nuestras personas de forma laboral, y también si alguno que otra persona podían congeniar con una amistad, con un respeto laboral, etcétera, y poder limar incluso pereza, porque no me van a dejar mentir.
Muchas veces en las empresas ocurren situaciones particulares y obviamente pues tiene que tener un enfoque más exacto de respeto. ¿Por qué? Porque las inconformidades de cualquier grupo social siempre van a existir. Desafortunadamente no todos funcionan de un solo ser. Ojalá fuese así. Las grandes empresas hoy en día que han funcionado y siguen es que respetan una sola línea y tienen un pensamiento eh, cíclico, lo cual ayuda a que siga avanzando como grupo. Ahora, esta parte de fenómenos individuales o psicológicos va enfocado en esta área, no a profundizar algún hecho, sino lo podemos enfocar de alguna u otra manera, ¿no? Bases empíricas. El método se fundamenta en la observación empírica y el análisis de datos en lugar de construcción hipotéticas. Es decir, nosotros tenemos que evaluar de forma general los rendimientos sociales base a un análisis de datos. Las bases empíricas van enfocado en eso, en hechos, en situaciones que pasan hoy en día. Y como bien decía, yo no conozco un trabajo hoy en día que no necesitas un grupo social para poder subsistir. No hay, no existe. ¿Por qué? Estamos nosotros orientados a tener una profesión o una labor que tiene que trabajar con personas. ¿Por qué? Porque necesitamos de ellos para poder tener o vender cualquier situación que nosotros tengamos que ejercer. La base empírica va enfocado mucho esa parte, en lo que ya existe. Cuál es su comportamiento. Obviamente va a ser un análisis de datos conjunto, lo cual se analiza y se evalúa cuáles son los pros y los contras de cualquiera de estas situaciones que se presentan. Porque sí es cierto que esto lleva años aplicándose, no es de ahora. La parte de la sociología, enfocado a la parte sociológico, va enfocado que este método tiene esta basificación, ya que hoy en día hemos visto panoramas muy extraordinarios y muy lamentables en los funcionamientos de algunas empresas. Yo puedo citar algunos ejemplos, las empresas porque luego tienen alguna situación de que explota una cocina, que una computadora deja de funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué existen fallas en el sistema? Todas estas partes son situaciones y hechos que pasan hoy en día en cualquier situación y que ayuda a masificarlos, porque esas son las situaciones del por qué la parte del el método sociológico va empleado. ¿Por qué? Porque existen errores y seguirán cometiendo, pero la idea es cometer el mínimo de errores posibles para proseguir en esta misma situación. Búsqueda de relaciones de causa y efecto. Es decir, se busca identificar las conexiones entre diferentes hechos sociales para formular leyes científicas que expliquen el comportamiento social. Ahora, aquí, identificar las conexiones entre diferentes hechos sociales para formular leyes científicas que expliquen el comportamiento social. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que ya existen situaciones donde hubo una acción y provocó algo, ¿verdad? O una causa y un efecto, lo cual tenemos que mejorarlos y mantenerlos en reglamentos, ¿no? O leyes que apliquen a la parte desde el trabajador, desde el trabajo, desde la parte también de la jefatura. Cualquier acción o reacción que tengan estas situaciones sociales, necesitamos tener una basificación de reglas, porque si no tenemos reglas o leyes que nos ampare cualquier situación que nosotros estamos haciendo, pues vamos a ser caníbales, porque los caníbales anteriormente no tenían ninguna regla a seguir. La diferencia entre la edad antigua y la edad moderna es eso, tener reglas o pasos a tener que respetar y seguir para un funcionamiento más eficaz. Porque es cierto, existen muchas empresas hoy en día donde no tienen reglas internas. Y al no tener reglas internas, obviamente cualquier persona de la empresa se comporta de una manera diferente, eficaz. Por eso es importante tener una sociedad que va implicada a cualquier regla que estoy mencionando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues va enfocado en estas áreas. Y precisamente una de las observaciones que hacemos hoy en día a las empresas es eso: entrégame tu reglamento primero jurídico, es decir, tus leyes. Leyes internas y leyes externas. Luego le decimos, ahora sí, entrégame tu reglamento de personal. Y es ahí donde todo el mundo se queda. ¿A poco existe eso? Y ahí viene, y viene desde lo más básico, ¿no? La higiene, el trato, los valores, cualquiera de estas circunstancias que hoy en día se puedan implementar. Es importante nosotros saberlo emplear de una manera correcta. Por eso yo hacía mucho énfasis al inicio en la causa y el efecto,
se debe de mantener un poquito aislado para evitar situaciones a mayores. Y puedo decir en el área laboral, pero en el área educativa, muchas veces los maestros incluso tienen algunas situaciones muy complejas porque incluso desconocen los reglamentos, porque ese es otro tema. El saberle informar a mis empleados nuestros reglamentos, muchas veces lo hacen y ahí se queda. ¿Por qué no hacer algunas reuniones que donde se estudien cada una de esas reglas? ¿Por qué no darle un memorándum? Dárselo de forma física, de manera digital, etcétera, 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 porque hasta eso puedes tenerlas y todas, pero si no tienes un medio de cómo comunicarlo, a veces el mismo personal tiene esta deficiencia por estas situaciones. Por eso es importante saberla, tener cada una de ellas, ¿no? Muy bien, proseguimos. Vámonos a la sociología como ciencia. Y ahorita vamos a cambiar un poco nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque sí va enfocado a lo que es una ciencia, la sociología, por el simple hecho, y repito, que todos funcionamos mediante a una sociología. Hace unos días leía que en la India existe una isla donde nunca las personas que viven ahí han salido de esta isla. Y es una tribu de que no tiene comunicación al exterior para nada, ¿eh? Para nada. Incluso a personas que llegan a estar allí, he visto que algún youtuber por ahí fue y lo mataron porque quiso documentar lo que pasa allí y esas personas no te preguntan, van a lo que van, porque llevan años. Y ahí vienen parte de la ciencia, un poco de la ciencia enfocada a la sociología, porque ¿por qué actúan de esta manera estas personas? Ah, porque aquí viene el tema de aplican métodos científicos de investigación, análisis sistemáticos y evaluación de teorías para entender el comportamiento humano. ¿Qué pasó allí? Esta persona que fue, y disculpen por hablar de un tema que provocó una muerte, pero ¿por qué no se informó correctamente el funcionamiento? Es más, esta persona sabía que no había ningún estudio del comportamiento de estas personas y aún así se aventuró. Ahí fue un gran error, por eso pasó la situación lamentable. Las relaciones sociales, las estructuras y los fenómenos colectivos que configuran las sociedades, aunque el objeto de estudio son las sociedades, pueden ser complejas y difíciles de predecir. Los sociólogos emplean métodos cuantitativos y cualitativos para describir tendencias y generalizaciones a lo que convierte en una disciplina científica. Aquí me llama mucho la atención, y esto lo voy a recalcar, la parte de los métodos cuantitativos y cualitativos. Cuando empleamos un enfoque general, no descartamos ninguna acción o reacción. Como dice la ciencia, hay que investigar, analizar y la evaluación de teorías para entender el comportamiento humano. Yo no puedo llegar a cualquier lugar e imponer mis reglas, no. Yo tengo que conocer a mi público para poderlo entender de una mejor manera. Muy bien. Vamos a la última parte de la cápsula donde hemos hablado sobre la sociología como ciencia. El uso de métodos científicos. La sociología estudia métodos sistemáticos de investigación, al igual que las ciencias naturales, para estudiar sus fenómenos. Análisis empírico y lógico. Se evalúan las teorías a la luz de la evidencia empírica y la discusión lógica para construir un cuerpo de conocimientos. Búsqueda de tendencia y generalizaciones. Los sociólogos buscan tendencias y patrones en el comportamiento y las relaciones humanas para desarrollar y refinar teorías. Vamos a hacer una pequeña pausa donde hablamos que en el uso de métodos científicos va enfocado mucho a la investigación sistemática. Análisis empírico y lógico va enfocado mucho a la evidencia empírica y la discusión lógica. La búsqueda de tendencias generalizacionales habla de la tendencia de patrones, porque muchas veces sí pasa, hay un patrón a seguir y hay que seguirlo utilizando para el funcionamiento de un grupo social. Y por último, tenemos la distinción de las ciencias naturales, que a diferencia de las ciencias naturales, la sociología se enfoca en la sociedad humana y el comportamiento individual y colectivo, ¿no? Cuando hablamos mucho de ciencias naturales, hablamos de los ecosistemas, ¿no? Perdón.
o pensamos que es así, ¿no? Pero no, también hablando de ciencias naturales, enfocada a la distinción de la sociología, va enfocado mucho a la parte humana y el comportamiento que tienen ellos de una manera individual y colectiva, ¿no? Muy bien, vamos entendiendo un poco el cómo es enfocado a la ciencia. Sí, tiene que tener una investigación, tiene que tener algo empírico, tiene que tener patrones y también tiene que tener un comportamiento sociológico. Es decir, cuando vemos comportamientos individuales y colectivos y que funcionan por sí mismos o en una sola sintonía. ¿Vale? Esto va enfocado mucho a la sociología como ciencia. Hasta aquí la cápsula de hoy. Agradezco mucho su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.